¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su foro Viernes de Derechos Humanos en su 14ª temporada. Queremos agradecer a nuestro público y a todos los ponentes que durante estas temporadas han engalanado este foro con su presencia y conocimiento. Gracias a su participación, este foro ha sido de interés constante. Gracias a ello hemos podido crecer en calidad y diversidad en contenidos abordados que han permitido promover el intercambio de ideas en pos de una cultura más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Para iniciar esta nueva temporada, tenemos el agrado de contar con la participación de la destacada licenciada Beatriz Marisol Pérez Espíndola, cuyo tema versará sobre el marco regulacionista de la prostitución y la trata. No sin antes dar a conocer una breve semblanza de su vida académica. Beatriz Marisol Pérez Espíndola es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con formación en resolución de conflictos y comunicación en crisis en el ámbito político comunitario, especializante en Derecho Privado con línea terminal en Derecho Familiar, fundadora del Círculo de Análisis Feminista de la Facultad de Derecho, así como de la Red de Mujeres Derecho, perteneciente a la Red Nacional de Colectivas contra la Violencia Vicaria y la Colectiva Feminista de Abogadas de Querétaro, coordinadora del Bufete Jurídico Gratuito del Poder del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y actualmente coordinadora técnica de la Dirección Jurídica de la Secretaría General de Gobierno del municipio de Querétaro. Cuenta con diversos diplomados y además ha participado como conferencista en diversos eventos. Amable auditorio, los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas o comentarios a través de nuestra plataforma en Facebook. Sin más preámbulo, entonces, con mucho gusto, le cedo la palabra a la licenciada Beatriz Pérez Espíndola. Bienvenida, estimada licenciada, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias, licenciada Neida. Gracias a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión desde sus casas, ya sea por medio de las plataformas de Facebook, en la página del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, Revista Jurídica Primera Instancia, gente de la UAC, gente de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias por el favor y la cortesía de su atención. Estoy muy agradecida, por supuesto, con el doctor Alfonso Lascano por esta invitación. Siempre es un gusto, un placer poder compartir tópicos importantes en temas de derechos humanos, en este caso concernientes a tema de derechos de niñas, adolescentes y mujeres, que es el rubro en donde su servidora se especializa. Bueno, antes de pasar al tema, a mí me gustaría poner sobre la mesa cuál va a ser nuestro enfoque de análisis para poder hablar de ello. Bien me había dicho el doctor que dispongo de media hora. Si no es así, corrígeme, licenciada. En esta media hora trataré de dar mi exposición y iniciaré también con preguntas detonantes. Pero para ello me gustaría poder analizar con este pequeño exordio lo siguiente. Cuando hablamos del derecho al libre desarrollo de la personalidad, hablamos en términos sencillos sobre la facultad, palabras más, palabras menos, que tiene cada ser humano a ser individualmente como quiera ser, como desee ser, sin coacción externa, ni intervenciones injustificadas. Y es así que en el amparo directo 6 del 2008, como en muchas otras antecedentes y jurisprudencia, que es así como se va delimitando este derecho, encontramos que la Suprema Corte sostuvo por primera vez la base de su contenido normativo, en el sentido de que el individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera que ésta pueda lograr sus metas y objetivos que le son relevantes. Este concepto se ha dibujado, como bien decía, a través de jurisprudencia desde el ámbito filosófico,
en los discursos, en la práctica, etcétera. Y en todas las discusiones y argumentos terminan coincidiendo en que el derecho al libre desarrollo de la personalidad constituye una libertad indefinida que complementa otras libertades específicas, como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, decidir sobre nuestro propio cuerpo, dedicarnos a la profesión u oficio que queramos. Sin embargo, este derecho indefinido ha estado sujetos a diversos contextos históricos, políticos, sociales, pudiendo ser una justificación a dinámicas y sistemas sociales en donde hay un blanqueamiento ideológico que perpetúa cierta desigualdad o una desigualdad importante entre hombres y mujeres. Y es así que, bueno, es antojable empezar a problematizar sobre este tema. Debemos considerar entonces, bajo estas preguntas detonantes, si la prostitución es un trabajo. ¿Le podemos llamar trabajo sexual? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿De qué manera impacta en el goce de otros derechos, por ejemplo? Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad será suficiente para darle piso legal a la prostitución, y con esto me refiero porque existió una reforma muy famosa de Clemente Orozco, María Clemente Orozco, donde su fundamento específico era el derecho el derecho del desarrollo de la personalidad como base teórica y sustento metodológico para poder identificar a las mujeres en contexto de prostitución como trabajadoras sexuales. Y bueno, como última pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para abordar esta problemática? Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi postura? Bueno, el objetivo de la presente charla es problematizar justamente y analizar el fenómeno de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual desde la perspectiva de género, feminista, con una visión de derechos humanos, y esto implica entonces exponer y visibilizar los impactos diferenciados que recaen entre mujeres y entre hombres en torno a la prostitución. Y para poder resolver posteriormente, entre otras cosas, la aplicabilidad o no de ciertos regímenes jurídicos, fiscales, por ejemplo, o de cualquier otra índole. Ajá, entonces, la existencia o no de derechos laborales, aquí también es punto y aparte de una discusión muy amplia. No me voy a detener muchísimo aquí, más adelante yo explicaré por qué. La implementación o no de medidas administrativas, cómo son los controles sanitarios, porque es importante la revisión de estos controles sanitarios, los criterios de aceptabilidad, tolerancia, promoción y sobre todo la relación de la política sexual del Estado. Sí me gustaría dejar aquí algunas posturas claras, ¿no? Para ir definiendo cuál es mi línea discursiva. Número uno, mi posición no va encaminada a hablar por las mujeres que se encuentran inmersas en el sistema prostituyente. No hablaré de las mujeres víctimas, salvo en los casos de trata con fines de explotación sexual, porque así se establecen los marcos normativos. Mi intención aquí no es invisibilizar a las mujeres autoorganizadas que se posicionan desde la adscripción del trabajo sexual, como trabajadoras sexuales. Esa no es mi labor aquí. Ajá, número dos, ¿de qué hablamos cuando hablamos del regulacionismo de la prostitución? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y número tres, no pretendo resolver el problema de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, pero sí busco problematizar desde los datos estadísticos, los estudios sociales y la genealogía del discurso normativo para poder definir si el derecho tiene implicaciones en la producción de nuevas formas de relacionarnos socialmente o si es al revés. Es decir, si la forma en que nos relacionamos genera estos nuevos discursos normativos. Y bueno, con esto realizar nuestras propias conclusiones. Sé que este es un tema muy álgido, que muy seguramente no termine aquí la discusión. Bueno, poniéndonos un poco en contexto, semanas atrás yo soy del estado de Querétaro, y justo semanas atrás la Secretaría de Gobierno, en conjunto con el Instituto Queretano de las Mujeres, de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, llevaron a cabo un operativo en el cual clausuraron casas de citas. Y así lo establecían las notas que se dieron a conocer, e incluso un comunicado gubernamental. Ajá, estas casas de citas donde operaban en clandestinidad, fueron cooptadas, se prohibió
la visible prostitución, porque hay que saber leer al Estado en estas políticas sexuales estatales. Y en uno de los principales cuadros de la ciudad, que bueno, aquí ya se había eh, debatido mucho de si podía existir alguna zona roja y demás, porque estaban en el primer cuadro de la ciudad, en la Alameda. Posteriormente, cuando se lleva a cabo este operativo, se emite un comunicado por parte de la Secretaría de Gobierno donde dice que se están llevando a cabo mesas de trabajo con los principales líderes del sector, a efecto de, bueno, más o menos llegar a acuerdos que permitan dotar de seguridad a las mujeres, velar por su salud, etcétera. Palabras más, palabras menos. Y este pequeño discurso de mesas de trabajo con líderes del sector me hizo retomar el debate en torno a la prostitución y la trata y de cómo la terminología y el tratamiento público y el discurso en sí mismo puede llegar, ya les decía yo, a blanquear una práctica que atenta en contra de los derechos humanos de niñas y mujeres preponderantemente. Bueno, ¿a qué nos referimos con prostitución o sistema prostituyente? Me parece que por ahí ya, si gustas, licenciada, apoyarme con la próxima diapositiva. Bueno, primero, hay que entender que la prostitución no es un hecho aislado. Ojo, no todas las relaciones sociales se vinculan invariablemente con el fenómeno de la prostitución. O sea, el terreno del ámbito político, el terreno de la política armamentista, del crimen organizado, de la educación en sí misma, de los medios de comunicación, del modelo económico, todo va vinculado invariablemente a la prostitución. ¿Mm? Y bueno, en este sentido, ¿qué nos puede decir la Organización Mundial de la Salud? Ahí tenemos la definición. Define la prostitución o trabajo sexual como toda actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien. Ojo también aquí que esta es una, digamos, descripción que hace la OMS en el sentido de poder identificar para su practicidad o por los estudios que se llevaron a cabo sobre el tema de la trata sexual, pues qué significa, ¿no? Sin embargo, es muy ambiguo. O sea, no lo acota, es muy general, es muy ambiguo, y bueno, eso también implica que nosotros podamos estar debatiendo y delimitando cuando hablamos de prostitución, qué es la prostitución, qué es la trata. Ajá. Y bueno, una de las autoras que he tenido a bien estudiar, entre muchas varias, es Beatriz Jimeno, y me gusta mucho la definición que ella nos regala. Ella dice que la prostitución es una práctica individual, pero es una estructura en sistemas, o es un sistema global donde se vincula la sexualidad, los cuerpos, la economía y la política, por supuesto. Ajá, es una de las primeras en definir que la prostitución es el uso de los cuerpos de las mujeres, entre ellas también pues tenemos a Sheila Jeffrey, Caitlin Barry, o sea, muchísimas teóricas que nos pudieran ya dar este tipo de significados sobre que las mujeres siguen siendo la mercancía que puede ser comprada, vendida, intercambiada, no solo por dinero, y que incluye la prostitución casual, callejera, militar, burdeles, pornografía y turismo sexual. Es decir, estas palabras son muy puntuales. Más adelante, el por qué. ¿Mm? Y bueno, en sí la prostitución siempre va a ser muy significativa en contextos de economías nacionales. Y ahora vámonos a identificar qué es lo que significa la trata. Bien, pues bueno, la trata se entiende, esto es conforme al protocolo de Palermo, que por ahí yo también tengo mis discusiones, para mí es un tratado hiper occidentalizado. Sin embargo, bueno, nos da quizá una concepción más amplia, ¿no? Donde nos establece que se entenderá por la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación puede incluir como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos y servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
No me voy a detener mucho aquí, solo voy a establecer una crítica a esta concepción que nos regala el protocolo de Palermo. Para que hayamos llegado, o para que el protocolo en sí haya llegado a este tipo de delimitación, hubo bastantes consensos y disensos, al punto donde algunos organismos internacionales y algunos colectivos o mujeres organizadas querían establecer si se dejaba el nombre de la prostitución ajena en este cuerpo normativo o no. Y eso también tiende a ser preocupante porque recordemos, voy a ser muy reiterativa en esto del blanqueamiento del discurso, ¿saben? Es decir, ya no queremos hablar de prostitución, pero sí queremos hablar de industria sexual. Y eso nos habla mucho de cómo vamos a desensibilizar a la propia población y a los agentes inmersos en el sistema prostituyente para ahora llamarle eh, un mercado sexual, transacciones sexuales y demás. Y bueno, también tenemos por ahí una definición de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la atención y asistencia a la víctima de los delitos, donde, bueno, señala que la trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir, alojar a una o varias personas con fines de explotación sexual. Y bueno, aquí quiero resaltar el siguiente punto de debate. Esto de tener una acción dolosa para captar, para enganchar, para transportar y para transferir, retener, etcétera, va mutando. ¿En qué sentido? Proporcionalmente, al día de hoy, o sea, hoy en este siglo, otrora, no sé, en los años 20, los años 30, las postrimeras de la década en Roma, en Grecia, pues bueno, siempre se ha dicho que la prostitución es el oficio más antiguo, ¿no? Sin embargo, en proporcionalidad al número de habitantes, hoy tenemos mayor consumo de pornografía, de prostitución, de servicios sexuales, entre comillas, y sobre todo siempre en este ámbito de feminización de la pobreza e incluso consumo y pornificación infantil y abuso infantil, que eso es demasiado preocupante. Y entonces, hoy por hoy, el sistema violento ya no necesita ni siquiera de tantas estrategias para captar y enganchar. Ahora nos están diciendo que vender el cuerpo es empoderante. Y eso es un discurso sumamente peligroso. Y bien, eh, me voy ya nada más para hablar por algunas cifras para entrar a siguiente debate. De acuerdo con reportes internacionales, la trata de personas es una actividad delictiva de alcance global de la que ningún país se encuentra exento, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas, por lo que muchos países ya se han sumado a esfuerzos para erradicarla. Yo diría, pues entre comillas, ¿no? Porque está todavía el debate si las vamos a regular, las vamos a prohibir. Si tenemos tiempo, podemos ver digamos, la diferencia en que hay en un modelo sueco y un modelo holandés. Uno es totalmente prohibicionista y el otro es totalmente regulacionista y qué nos han dado los datos y sobre todo qué impacto está teniendo en las mujeres y sobre todo en las mujeres migrantes, porque hay que tomar en cuenta que para que este mercado, esta industria sexual, cada que hable de industria sexual quiero que se entienda entrecomillado, es así como la industria global, la economía global le está llamando, pues es a todo este conjunto de política económica que utiliza el cuerpo de las mujeres como mercancía. En el reporte global sobre tráfico de personas, ya lo vemos ahí en la lámina del 2018, se establece que el 49% de las víctimas son mujeres, el 23% niñas, 21% hombres y el 7% niños. Sin embargo, del total de todas estas personas en el tema de la trata, el 83% está siendo utilizada con fines de explotación sexual, frente a el 13%, por ejemplo, que son para trabajos forzados, 4% para otros propósitos, etcétera. Y en el caso de los hombres, pues de todo este porcentaje solo es el
menos del 21%, y esto ya nos está hablando de un sistema que precariza a las mujeres. Es decir, ¿por qué las mujeres siempre van a ser las principales víctimas de este neoliberalismo sexual y el sistema prostituyente? Y bien, vamos a ir definiendo un poquito cuáles son estas diferencias para que vayamos situándonos sobre la prohibición, la regulación y la abolición. Cuando hablamos del prohibicionismo de la prostitución, pues bueno, es penalizar a las mujeres que la ejerzan y a los proxenetas, más no necesariamente a la clientela. ¿Ah? Este es un tema que dentro del discurso aún se perpetúa, es decir, las mujeres aún que están en estos contextos siguen siendo criminalizadas, no ha cambiado como tal y no se habla en una política global a diestra y siniestra de ello. La verdad es que sí se tiene sus reservas. Sin embargo, los sistemas, los modelos con más exposición en el ámbito global es el regulacionismo y el sistema abolicionista. La regulación, pues bueno, regula más que prohibir o abolir la prostitución a través de, por ejemplo, la legalización. Más adelante vamos a ver qué implica el discurso normativo del regulacionismo. Y bueno, el sistema abolicionista, que muchos lo tacharían de radical, yo sí quiero dejar claro que yo me posiciono desde el discurso abolicionista. Sin embargo, la conversación que quiero traer acá no es tanto con este sesgo de vamos a volvernos todas y todos abolicionistas, sino poder identificar cuáles son las consecuencias de un sistema regulacionista. Ajá. Y bueno, en este sentido, pues yo sí quisiera dejar bien claro que el modelo abolicionista propugna que carezca de todo tipo de reconocimiento en el mundo jurídico, de forma tal que esto pueda desalentar y erradicar la actividad que está relacionada con este sistema, vamos, está relacionado con la defensa de la dignidad de las personas. Ajá, puesto que no penaliza a la persona que se prostituya, pero sí a quienes lucren con su explotación sexual y evidentemente diría Sheila Jeffries, al putero, ¿no? Que es el consumidor, porque además no hemos puesto los estudios, recientemente las teóricas feministas lo han hecho y lo hemos empezado a visibilizar, pero no se ha puesto el estudio en sí en el consumidor. Siempre ha sido en el discurso, adjudicándose el discurso de la peligrosidad y de la víctima, ajá, y de las prostitutas o las mujeres en estos contextos, pero no del consumidor. Y creo necesario que es ahí donde deberíamos de fijar ahora nuestras posturas. Y bueno, vamos a ver en términos generales lo que yo le llamaría la genealogía del sistema prostituyente. ¿A qué me refiero yo cuando hablo del sistema prostituyente? Bueno, pues este es un sistema montado donde todas las instancias gubernamentales, no gubernamentales, lícitas e ilícitas, sostienen este contexto, contextos violentos de prostitución. Y tiende a ser un sistema porque la prostitución no nace sola. Y ustedes me podrán decir, bueno, es que hay más prostitución, hay más mujeres en este tema de contextos violentos de prostitución o de trata, porque hay más pobreza, porque tenemos mayor población. Pero no es así. No es así. Eh, la pobreza no necesariamente termina en un mercado de prostitución, ¿eh? O sea, eso hay que dejarlo muy en otro cajón para discutir en su momento, pero no porque tengamos un país empobrecido va a darse por una generación espontánea de la prostitución. Sin embargo, las políticas sexuales del Estado sí la promueven. Y sí la promueven, ¿por qué? Para poderse sostener económicamente. Y bueno, en esta genealogía voy a detenerme un poquito porque me parece que, no sé si por ahí hay algunas preguntas, me parece que no. Las preguntas las vamos a tomar al término de la Al charla. la licenciada. Ok, bueno, un poco para ir entendiendo cuál es esta línea histórica, en la década de 1920, la Escuela Sociológica de Chicago crea por primera vez la subdisciplina de sociología urbana.
En esta disciplina llevaron a cabo por primera vez los estudios de campo y empezaron a analizar las prácticas sexuales como constructos sociales y culturales, abordando, por supuesto, los estudios de la prostitución. De hecho, venía esta subdisciplina y había estudios específicos sobre el tema de la prostitución. Sumamente interesante porque vamos a ver cómo la prostitución comienza a ser tratada primero por un discurso higienista, ajá, y un discurso de necesidad para poder contrarrestar otros crímenes, es decir, seguramente llegamos a leer por ahí o llegamos a escuchar que si no hay prostitutas, los hombres, como tienen necesidad de tener relaciones sexuales, pues pueden llegar a violar si se les priva de ese derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo pasamos de estos discursos higienistas de necesidad biológica de los varones a un discurso de deseo y de una industria de ocio. Y vamos a ver cómo entonces empezamos a determinar cuándo nacen los sistemas prostituyentes. Por eso yo le llamo así un sistema prostituyente porque se sostiene a sí mismo con política del Estado, política global económica y política del discurso normativo. Entonces, en ese sentido, dejo clara mi postura. ¿Qué tenemos para México? ¿Dónde empezamos a ver estos discursos dentro de la norma? Hay muchísimo que yo pude analizar y pude estudiar en el marco normativo mexicano. No me quiero detener tanto porque también ahí la Suprema Corte, algunos amparos, sobre todo en el ámbito de derecho penal, estaban siendo un poco incongruentes y bueno, seguirles la línea el día de hoy va a ser difícil. Pero en México me llamó la atención este discurso higienista porque a finales del siglo XIX y hasta 1938 el gobierno mexicano llevó a cabo una serie de reformas, instauró medidas sanitarias eh, y estableció política reglamentarista llamada así como delito, el tema de la prostitución, y dirigidos a toda la población con este discurso, arguciendo o argullía que tenía un impacto desproporcionado sobre las trabajadoras sexuales. Es decir, en 1938, el gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se justificó, reconoció a las trabajadoras sexuales, pero su justificación humanista, estamos en el 1938, ¿no? Su justificación humanista es que ellas seguían siendo víctimas, o sea, les quitaba la capacidad de agencia y que pues tenía que cesar la peligrosidad no solamente hacia ellas, sino de los vagos y malvivientes, así tal cual decía, ¿no? Hacer cesar la peligrosidad de los vagos y malvivientes, incluidas las trabajadoras sexuales. Esas fueron las reformas de 1938 en México. Entonces ya vamos viendo cómo las prostitutas o las mujeres en estos contextos siguen siendo criminalizadas y siguen siendo relegadas a estos grupos, ¿no? Son mujeres malvivientes, son mujeres que están en la vagancia y demás. Y así es como se comienzan a aplicar medidas correctivas para su readaptación, porque evidentemente son mujeres que están en este contexto, pero no son mujeres adaptadas, ¿eh? O sea, son mujeres que son excluidas. Eh, sin perder el sentido, ojo aquí, estas políticas reglamentaristas jamás perdieron el sentido de higienizar a las mujeres para que pudieran trabajar. ¿Por qué necesitábamos higienizar a las mujeres? Porque estas políticas de 1938 sabían que la mayor parte de consumidores de prostitutas, y hasta la fecha sigue siendo igual, son hombres que hoy por hoy se encuentran casados. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a contagiar a los esposos? Porque después ellos van a llegar y van a contagiar a sus mujeres, ¿no? Entonces, imagínense el impacto de voy a proteger a una familia totalmente tradicional, pero es un hecho que los hombres pues tienen este deseo. Y como en esta concepción de la división sexual de las mujeres, ¿no? Y nuestra hipersexualización que se ha hecho inscripción en nuestros cuerpos hacia nosotras mismas, pues empezó a dividir, ¿sabes? La mujer debe estar en su casa, ser una buena ama de casa, esposa tradicional, pero no puede ser un sujeto de deseo sexual, porque eso se los dejamos a las prostitutas.
Entonces, esas eran las políticas reglamentaristas de México en los años de 1938. Ujú. Y bueno, nos queda claro entonces que la prostitución era tolerada porque era una necesidad biológica y una necesidad social. Es más, en algunos discursos que yo pude estudiar, se establecía que eso evitaba que las mujeres pudieran llegar a ser golpeadas. Recordemos aquí que todavía la violación no se reconocía en los códigos civiles y familiares. La violación entre cónyuges todavía no se reconocía. O sea, existía, se perpetuaba, pero bueno, yo en aquel entonces el gobierno mexicano dijo, yo voy a criminalizar a la mujer en prostitución, pero que no tenga un carnet eh, de salud, porque pues necesito que ella esté sana para poderle brindar este servicio a los hombres casados. Entonces, esto es verdaderamente preocupante. Ujú. Ya para los años 70, este es ya un punto y aparte eh, supremo. En 1970 el feminismo radical sacudió y revolucionó las relaciones sociales. Lo personal es político, diría Kate Miller, se construyó desde sólidas bases teóricas y prácticas. El tema de la prostitución se discutió sobre el ámbito privado, la democratización de las relaciones entre mujeres y hombres, la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y todo este movimiento desafió los cánones establecidos sobre lo que deberíamos de ser en el ámbito del amor y la intimidad. ¿Qué pasó? Se empezó a cuestionar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en cualquier ámbito. Las mujeres irrumpieron en el mercado laboral, en el mercado académico, el trabajo remunerado, la píldora, el placer sexual en sí mismas y no como mandato. Es decir, el feminismo radical tambaleó el sistema patriarcal y con ello comenzaron a ver en la luz políticas públicas de igualdad. Muchos grupos a nivel nacional, a nivel internacional, empezaron a tener esta coalición para poder hablar de políticas públicas integradoras en este tema. Ajá. Sin embargo, con ello vendría también la estocada del patriarcado. Entonces, por eso siempre decimos, a ver, hace poco discutíamos con un maestro. ¿Ustedes creen que la violencia, tengamos mayor violencia hacia las mujeres? Sí, no, ¿por qué? Muchas dirían, bueno, es que tenemos medios de comunicación que ahora ya nos enteramos de que hay más violencia. Yo diría que no. Yo diría que tenemos más mecanismos para invisibilizar la violencia y hacerla más táctica, más fina y más institucional. Ajá, y aparte que se nos están vendiendo discursos deshumanizantes y eso llega a ser una estocada para el avance de igualdad entre hombres y mujeres y sigue siendo perpetuada por grupos importantes de poder, ¿no? Grupos importantes de poder, de friatrías economicistas, de friatrías mercantilistas, como yo les decía, de narcotráfico, redes de narcotráfico, gobernantes, generadores de política pública y demás. ¿Mm? Ya en los años 80, la prostitución se convirtió en un eje económico central y pasó de justificar, por tanto, su existencia por necesidad varonil al deseo de ocio. Eh, Nace, crece toda esta ola de la enfermedad de transmisión sexual, el VIH. Esta epidemia genera una gran tensión política, académica, y entonces las investigaciones se empiezan a centrar en la epidemiología, pero también a partir de los derechos humanos. Me parece que en los años 70 y 80 tenemos la epítome de una coyuntura, es decir, tenemos por un lado esta estocada que el patriarcado nos da hacia las mujeres y empieza a modificar el discurso de la necesidad y el higienismo hacia el deseo sexual y a la industria del sexo o al comercio sexual. Y también empiezan a venir los primeros estudios con perspectiva de derechos humanos. Bruce King Williams, por ahí del 2014, estudia mucho este tema. Y bueno, es importante mencionar que el fenómeno migratorio es punto clave de la economía global del sistema prostituyente. Por supuesto, del neolenguaje. ¿A qué me refiero con neolenguaje? Bueno, este neolenguaje
son eufemismos que yo puedo utilizar un poco tomando instrumentos normativos, modificándolos en cierto contenido e reinterpretándolos a cierto población objetivo. Ajá. Y entonces todo este neolenguaje envuelve la industria del sexo. Y esta se ha vuelto esencialmente económica, es decir, la prostitución ahora es trabajo sexual o venta de servicios sexuales y los proxenetas ahora son empresarios. Entonces, esto es verdaderamente preocupante, porque, como yo lo decía al inicio de esta charla, cuando yo escucho en este comunicado que se establecen mesas de trabajo para hablar con los líderes, pues es que los líderes no son otra cosa más que proxenetas. No podemos hablar de liderazgos. O sea, y en un sistema regulador le estamos dando capacidad de agencia para posteriormente poder utilizar figuras de derecho mercantil, poder constituir asociaciones civiles, poder blanquear dinero, blanquear discurso y blanquear el propio sistema. ¿Ah? Entonces, hay estados que ven en las estados nacionales, o sea, países que ven en la institución de la prostitución una fuente de ingresos públicos y también para las instituciones del capitalismo internacional como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que ven en lo que han conceptualizado como industria del entretenimiento y ocio, ingresos que pueden garantizarles el pago de la deuda. Yo sí les recomendaría aquí un libro de Rosa Cobo, que ella titulado La prostitución en el corazón del neoliberalismo, y ella justamente estudia este tema de qué relación hay con estos organismos internacionales en la industria del entretenimiento y el ocio. Ajá, y ella nos relata que en los años 70, y lo documenta además, el ministro de Interior de Tailandia hoy por hoy es el primer país empobrecido, pero sostenido con la industria del entretenimiento y el ocio. En los años 70, el ministro de Interior de Tailandia defendió públicamente, y lo hizo en una especie de conferencia donde estaban varios primeros ministros de varios países, la expansión de la industria del sexo para el crecimiento económico. ¿Ah? Y ahí establecía, él mencionaba ciertos números. El número de visitantes extranjeros por turismo sexual en aquel entonces, en los años 70, pasó de 2 millones, de 2 millones en los años 70 hasta 1981 y a 7 millones en 1996, una vez que el Banco Mundial le prevé este préstamo de rescate, porque así lo llaman ellos, pero una condición para que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional te pueda dar este tipo de préstamos de rescate, una de las condiciones, en letra chiquita, que tienen ellos es que al país destino lo condicionan a que ellos sí o sí, más allá de si sean productores de maíz, de cebada y demás, sí o sí tienen que poner a trabajar parte de ese dinero en la industria del entretenimiento y del ocio. Ajá. Por otro lado, el gobierno coreano estimó que la prostitución en 2002 representó el 4% del Producto Interno Bruto. En Holanda, que está legalizado, representa en 2001, porque estos son datos que yo rescato del 2001, que digamos son los más certeros. Ahorita les explico por qué. En aquel entonces tenía un 5% del Producto Interno Bruto. Bueno, pero ¿qué tenemos en México? ¿Por qué no hablamos de cierto porcentaje hoy en día? Bueno, justo lo que yo les decía es que el discurso se está blanqueando, el discurso por ahí nos está vendiendo un tema de empoderamiento femenino y estamos teniendo solamente aproximaciones. Es decir, sabemos que implica el Producto Interno Bruto un porcentaje arriba del 7% en países empobrecidos, ¿no? Hasta el 20% de países empobrecidos como Tailandia o Bangladesh. ¿Y por qué? Bueno, porque la industria del sexo, del sistema prostituyente, no solo engloba a las mujeres que están en prostíbulos, que están en tables dance, que están en casas de citas, no. Esta industria engloba a los hoteles, a las agencias de viaje, a
programas médicos, laboratorios médicos, ¿no? Porque es bien sabido que, sobre todo cuando quieren promocionar alguna marca de algún medicamento, llevan a cabo estas convenciones nacionales e internacionales donde a los médicos se les regala incluso o se les da esta dádiva de poder estar con prostitutas. Engloba también taxistas, engloba pues ahora los Ubers, ¿no? Engloba, es decir, todo un tipo de mecanismos de mercado que se sostienen gracias a la explotación de las mujeres. Otro primer ministro, no recuerdo ahora el nombre ni de qué país, les soy muy sincera porque además el tema es muy amplio, decía justamente que se tendría que sacrificar una o dos generaciones de mujeres, de sus mujeres, para pagar la deuda. O sea, en ese sentido, lo estamos permitiendo. Valdría la pena cuestionar cómo estas instituciones están utilizando ese discurso y cómo estos señores en el poder, que son primeros ministros, están hablando de que se pueden sacrificar generaciones de mujeres en pos de pagar su deuda externa. Entonces, esto la verdad es preocupante. Bueno, casas licoreras, casas cerveceras, hoy por hoy, hasta periódicos engloban este mercado sexual. Vaya, cuando abrimos una liga en internet nos aparecen estos anuncios, ¿sí? Nos aparecen anuncios en el periódico con cierto tipo de discurso, pero todo esto es el sistema prostituyente, no solo las mujeres en contextos de prostitución. Entonces, en este sentido hay un doble dominio, o sea, ¿por qué la economía global se ha sostenido de tal manera? Bueno, las políticas públicas, o no políticas públicas, no le llamaría yo así, son muy públicas, pero son políticas económicas neoliberales, siempre, sí o sí, van a recortar políticas sociales. ¿Por qué? Pues porque se tienen que desviar estos recursos al sector privado. Es decir, en el momento en que un país, un estado, recorta políticas sociales, implica el abandono por parte del Estado de algunas tareas de las que se tiene que ocupar la mujer, que son desplazadas hacia la familia, en donde las mujeres realizan las tareas que el Estado abandonó. Entonces, por eso el neoliberalismo con el patriarcado siempre tienen que ir de la mano. Yo necesito tener mujeres empobrecidas que no se superen, ¿no? Pero tenerlas en la casa para que ellas puedan abastecer de comida, de alimento, de vestido al hombre para que él pueda salir y ser explotado. Ajá. Es decir, la política económica capitalista aumenta el trabajo gratuito de las mujeres en el hogar y de esa manera también beneficia al capital y al patriarcado. Luego entonces las mujeres en la prostitución. Eh, Rosa Cobo también nos dice que la prostitución es una forma extrema de desigualdad y explotación, tanto que la considera una de las nuevas formas de barbarie, ¿no? En este siglo. Esto principalmente debido a que en ella confluyen dos procesos, la reorganización de la economía mundial, como bien lo vimos entre los años 80, y la reestructuración de las sociedades patriarcales, ¿no? ¿Qué sucede con esto, en esta reestructuración de las sociedades patriarcales? A partir de los años 80, por eso yo digo que ahí hay una coyuntura extrema. Los hombres empiezan a ser heridos, Beatriz Jimeno y a María, que tienen una herida masculina, porque pues las mujeres ya no, si querían, ya no se acostaban con ellos, ¿no? Las mujeres ya empiezan también a salir al mercado laboral, empiezan a ganar, o por tanto empiezan a tener mayor capacidad de agencia. Hoy por hoy, a la fecha, ya las mujeres no son como antes, ¿no? Las mujeres ahora tienen visibilizada cuáles los tipos de violencia, los ámbitos en los que se da, ya tenemos instituciones, ya tenemos fiscalías un poco más especializadas en este ámbito. Es decir, las mujeres ya están diciendo no. Ajá. Esto implica que los varones tengan esta herida masculina donde pues ellos ya no tienen ese poder sobre las mujeres. Y en donde sí pueden reivindicar ese poderío en la prostitución. Yo puedo pagar para acceder al cuerpo de una mujer, porque allá afuera ya me quitaron mi masculinidad. Es decir, a través de la historia a los hombres les podemos quitar todo, todo. O sea, pero jamás la reivindicación de su masculinidad como poderío. Están los hombres construyendo la,
era industrial, las líneas férreas y demás, antes que una iglesia les ponían un prostíbulo. Van los hombres a la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, antes de una capilla, antes de hospitales, les proveían de mujeres prostitutas. Es decir, necesitamos reivindicar en esta industria el deseo de los hombres y sostenerlos en su masculinidad, pues para que no se quejen tanto del patrón, para que no se quejen tanto de ir a la guerra, para que no se quejen tanto del sistema neoliberal capitalista en el que existen o en el que estamos viviendo todas y todos. ¿Por qué? Porque por un hombre, por más pobre que sea, siempre va a haber una mujer más pobre que él. Y si a las mujeres nos han vendido desde que somos niñas, este discurso de que somos un cuerpo para ser consumido y los hombres tienen la capacidad, por muy pobres que sean, de acceder a él, pues nosotros, estando en extrema pobreza, siempre vamos a tener esta posibilidad, y lo sabemos, de poder entrar a la prostitución. Y entonces esto tiende a ser de unas consecuencias inimaginables. Es decir, los niños a partir de los 10 años están teniendo este contenido sexual. Yo les invito a que, si ustedes pueden ver los títulos de estas páginas dedicadas a la prostitución, ¿qué títulos vemos ahí? ¿No? Son extremadamente violentos. Entonces imaginemos que todo este sistema va de la mano con estas políticas de estos países donde estas economías locales pues no pudieron integrarse a la economía local, economía global. Y entonces se encuentran actividades ilícitas como una forma de integrarse a ellas, ¿no? Con todo lo que viene detrás. Y sin dejar de lado, claro está, el discurso de los lobbies del empoderamiento femenino. Los discursos liberales son en extremo preocupantes porque nos están diciendo, mujer, pues tú puedes tener un OnlyFans porque es empoderador, ¿no? Y ahora tu Estado ven y regula esto porque sabes que es el derecho al desarrollo de la libre personalidad, ¿no? El derecho a hacer lo que yo quiera con mi propio cuerpo, ¿sí? El derecho a decidir en consentimiento si yo deseo tener esta transacción. El derecho de poderlo llevar a un tema de contratos, cuando no estamos hablando de que hay una autonomía. Es decir, existen vicios de voluntad, pero no los estamos viendo. Lo mismo que hablando en otros temas, por ejemplo, del vientre de alquiler, etcétera, lo mismo está pasando acá. ¿Sí? Ahora, yo lo paso a un terreno totalmente individualizado, donde lo que prima es yo sujeta política, ¿no? Pero no de mi reivindicación ni de mi dignidad, sino sujeta política para la economía global. ¿Por qué? Porque soy una mujer que puede decidir, que soy autónoma. Es más, aunque yo sea profesionista, puedo elegir abrir un OnlyFans o no. Es decir, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con este sentido de estas normas, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Hacia dónde vamos con estas reflexiones? ¿Cómo vamos a poder identificar estos pequeños discursos? Y sobre todo, me dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo lo eliminamos? ¿No? A ver, esto no se va a acabar. He escuchado otras reflexiones que me dicen, bueno, de licenciada no se va a acabar, pero por lo menos si ahora todo se queda en el ámbito del terreno mediático, la realidad virtual, etcétera, pues va a ser menos feo, no va a ser tan encarecedor ni violento hacia las mujeres. Pues sí, pero cuando vemos que ya hay juegos de realidad virtual donde niños están accediendo a este tipo de plataformas y donde hay juegos que llevan a cabo un rol donde un hombre puede llegar a ser un proxeneta, agarra y roba carros, o sea, puede llegar a contractar con otros sujetos que están conectados en tiempo real, transaccionar droga, por ejemplo, llegar a tener un prostíbulo, por ejemplo, golpear a las mujeres, decidir con qué mujeres estar, mujeres embarazadas, ¿no? O sea, que aquí hay un fenómeno muy preocupante, eh, donde hay mujeres piñatas, así se les llama, para que nos demos una idea de todo este discurso violento. Cuando tuve la oportunidad de empezar a ver ciertos relatorías de las mujeres en contextos de prostitución, por ejemplo, aquí en México, las mujeres hablaban mucho del tema de la piñata. Entonces, cuando yo empecé a investigar y a platicar con algunas mujeres en este término, ellas me decían que el término de las mujeres piñatas se refería a que son mujeres embarazadas. Y las mujeres embarazadas en contextos de prostitución son muy solicitadas.
porque el consumidor, el putero, lo que hace es que está con la mujer violándola, porque yo no le puedo llamar de otro tipo de forma, y está golpeando su vientre. Y ellas han relatado que llegan incluso hasta parir por esos golpes. Ajá. Entonces, todo este sistema individualizante sobre el erotismo y la sexualidad de los sujetos desde que nacen, cómo los sitúan con este ámbito del deseo, está polarizando y está destruyendo en realidad las relaciones igualitarias y la reciprocidad del deseo y la sexualidad entre hombres y mujeres. Y esto evidentemente va de la mano con el tema global de la economía. Ajá, y bueno, en este sentido, pues yo nada más dejaría las siguientes reflexiones sobre la tabla, ¿no? Hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué políticas públicas vamos a abordar. Y bueno, a mí me gustaría dejar muy en claro que el sistema de la prostitución en la economía global no puede dejar de sostenerse eh, si no es con la migración. Y en el fenómeno de la migración, las mujeres son mujeres expulsadas, ¿sí? No son mujeres que van a buscar un mejor lugar de donde vivir, no, son mujeres expulsadas y hay que llamarle a las cosas como son. Ajá, hay un cuerpo reglado de mujeres que se socializa con valores de desigualdad. Cada país que se aprecie de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres debería tener en el centro esta discusión. Debería de comenzar a identificar qué significa el cierre de fronteras, cuáles son los obstáculos legales, cuáles son las políticas antimigración, ajá, que fomenta que cada vez más mujeres recurran a intermediarios que les faciliten el cruce migratorio y es cuando entonces estas agencias llegan y las cooptan. Ajá. Es importante también implementar esta perspectiva de género en cada política pública y política migratoria, ratificar todas las convenciones internacionales eh, y retirar todas las reservas necesarias para promover y proteger los derechos de las mujeres en todas las etapas migratorias e incorporar a sus disposiciones la legislación nacional todos estos mecanismos de prevención hacia este mercado prostituyente. Eliminar las restricciones discriminatorias sobre la migración de las mujeres, como aquellas que les exigen, por ejemplo, el permiso del cónyuge o tutor varón para obtener su pasaporte. Porque cuando tenemos este tipo de regulacionismo, no se diga en Rumanía, por ejemplo, que es un país que tiene una alta tasa de prostitución, pues tiene este tipo de reglamentaciones, ¿no? Garantizar que las condiciones de detención, por ejemplo, cuando ya hablamos de la trata, cumplan con las normas mínimas internacionales y brinden un trato digno y humano a las mujeres, erradicar el sistema evidentemente patriarcal como eje de dominación. ¿Y eso qué significa? Empezar a hablar del tema, empezar a problematizar todo lo que engloba el sistema prostituyente y empezar a decirnos que no es normal. No es normal consumir pornografía, no es normal consumir contenido, que ahorita existe mucho el lobby queer o trans, ¿no? Que nos dice que los niños de 8 años pueden consentir en base al amor, tener relaciones sexuales con un hombre de 30 años. O sea, no es posible que empecemos a ver eso como algo normalizado. No se puede. Ujú. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a problematizar. Y como siempre digo, y me despido de esta forma, es, bueno, quienes estamos en la labor de investigación, de estudiantes, de profesionales del derecho, deberíamos de identificar cuándo estamos frente a una norma que nos la han impuesto con una máscara de cuidado, ¿no? Hacia las mujeres, porque pobrecitas, porque son las víctimas, porque las voy a cuidar, cuando en realidad son políticas regulacionistas que van a perpetuar a los proxenetas como grandes empresarios. Ajá, y si en realidad nosotros podemos cambiar la norma en sí misma. Hace años pensamos que era imposible que hombres y mujeres pudieran contraer matrimonio, o sea, personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio y lo veíamos como muy lejano.
Yo diría, ¿por qué no vemos esto con esta construcción y con esta evolución? Yo no lo vería imposible, pero es una agenda que le toca a hombres y mujeres. Los hombres tendrán que problematizar sobre la inscripción de su propia masculinidad dominante y las mujeres entender que todo aquel sistema que nos diga que cualquier política o acción va a ser empoderante hacia nosotras, cuando la única finalidad es que un hombre se enriquezca, no es empoderante. Y entonces poder identificar que las mujeres siempre, sí o sí, en cada política y en cada reglamentación, deben ser un fin y nunca un medio. Con esto terminaría. No sé si hay algunas preguntas que pudiéramos abordar. Muchas gracias, estimada licenciada Beatriz Reyes Espíndola, por su excelente exposición. Vamos a hacer un breve paréntesis para saludar y darle voz a nuestro amable auditorio. Saludamos cordialmente a Carlos Arcudia, que dice muchas felicidades. Saludos desde Ciudad Valles. A Gesael Anzueto, que dice presente. Y a Merly Lascano, que dice buenas tardes. Qué interesante tema. Es crucial regular la protección de este grupo tan vulnerable. Y tiene una pregunta para usted, licenciada. Dice, ¿cómo se reparan a las víctimas de prostitución o trata? Felicidades por su excelente exposición. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muchos saludos a todas las personas que están en esta transmisión. Qué gusto poder compartir este tipo de espacios. Y sí, ¿cómo se reparan? La verdad es que es un tema bien delicado porque si bien es cierto, tenemos agencias, sobre todo de mujeres organizadas. Ojo, aquí hay muchas mujeres que han salido de la prostitución y se han dedicado a a construir ONGs que trabajan sobre el tema de cómo reparar a la víctima. Y entonces aquí vamos a tener que ver que hay una diversificación entre, digamos, el marco normativo internacional, transnacional y el nacional. En el nacional, pues bueno, siempre vamos a tener este pequeño umbral donde nos van a decir la forma en que vamos a reparar a la víctima es de acuerdo al daño que ésta ha recibido. Sin embargo, las mujeres que hoy por hoy son rescatadas de la trata con fines de explotación sexual y que están siendo, digamos, resguardadas en ciertos albergues y demás, no cuentan con los tratamientos necesarios para establecer que ellas han sufrido un estrés postraumático que muchas estudiosas han mencionado incluso mayor a la guerra. Es decir, las mujeres que han sido rescatadas del sistema prostituyente tienen más daños físicos y psicológicos que los hombres que regresaron de una guerra. Entonces, ¿cómo medimos esto? La verdad es que solo pueden ser aproximaciones pues muy escuetas. La verdad es que yo no tendría, digamos, esta respuesta. Me parece que eso va a tener que ver incluso con los medidores que tenga cada estado. Yo recuerdo muy bien que en el 2019, por parte de la colectiva, solo tuvimos nosotras alrededor de cinco asesorías y acompañamientos iniciales en este tema y solamente un acompañamiento integral de una mujer de República Checa que ya había sido víctima de la trata con fines de explotación sexual. Y esta mujer ya había pasado por el Centro de Justicia de las Mujeres y por el Instituto Queretano de las Mujeres. Sin embargo, cuando yo solicito un cierto acceso a la información, no encuentro absolutamente nada porque dentro de sus cédulas de atención jamás se diferenció el trato hacia estas mujeres, cuáles eran su nivel de vulnerabilidad, es decir, cuál era la interseccionalidad, el enfoque o la interseccionalidad que ellas estaban atravesando en el tema de poder ayudarla y simple y sencillamente la canalizaron a cualquier albergue. Es decir, entonces no tenemos ni siquiera manuales, no tenemos protocolos especializados para ello, porque, insisto, es un tema del que no se quiere hablar y no se quiere hablar porque lo ven como algo que tiene que ver exclusivamente como las mujeres, con las mujeres racializadas, con las mujeres
de las periferias y por las mujeres por las que nadie da un peso. Y aparte son mujeres que no están produciendo. Entonces, yo la verdad me gustaría tener más respuestas en ese sentido, de cómo poder reparar a las víctimas, porque hasta ahora no tenemos un estándar como tal que sea el ideal para poder repararlas. Muchas gracias, estimada licenciada Beatriz, por su respuesta y también muchas gracias a nuestro auditorio por sus comentarios y saludos. Para iniciar con la charla el día de hoy, le cedo la palabra al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, estimado doctor, le cedo el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, estimada Beatriz. Realmente ha sido una exposición muy interesante, con muchas aportaciones que manejan la profesión más antigua del mundo, se le dice, ¿no? Y se le ve a los seres humanos como objetos, ¿no? Yo preguntaría muy breve porque ha sido muy extensa y reitero mi felicitación. Si podríamos decir qué nos falta para tener en México una regulación adecuada para proteger a las mujeres, para darles seguridad social y podríamos decirlo también para proteger a los, entre comillas, clientes de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y también tratar de que estas mujeres no sean explotadas por personas que realmente a través de la trata, pues lo que hacen es privarles de su libertad y establecer un mercado eh, que deja mucho que desear. Y respecto al, a la reparación integral que pudiera ser llevado a cabo, que también no tengo respuesta porque es algo que no nos han enseñado a los abogados todavía en nuestra preparación, que es cómo medimos el sufrimiento de las personas, cómo lo podemos hacer un análisis cualitativo, pasarlo a una respuesta cuantitativa. Bueno, esas serían todas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy atinado su comentario y sus preguntas. Número uno, porque bajo esta visión de hay que abolir antes de regular, pues cabría preguntarse, bueno, ¿y qué hacemos con las mujeres que ya están ahí? ¿No? Es decir, ellas ya están en ese sistema, ya no se pueden salir por múltiples y variadas circunstancias. Que no vendría al caso discutir en este momento. Sin embargo, yo os invitaría, por ejemplo, a ver, hay algunas recomendaciones y se me vienen ahorita a la cabeza una recomendación, la 894 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y también hay una sentencia de un juicio de amparo, el 112 del 2013, y esta es sumamente importante porque aquí se reconoce por primera vez el trabajo sexual, pero para llegar a esta sentencia, pues fue un ejercicio de un gran calado de organizaciones, es decir, ahí la Brigada Callejera y la Red de Trabajadoras Sexuales de México fueron las que impulsaron este reconocimiento en este sentido, sobre todo sanitario. ¿Y qué podríamos hacer? A ver, número uno, esta recomendación y este antecedente fue enfocado justamente a reconocer a las mujeres como sujetas de derechos que tienen dignidad, derecho a la salud y relacionada al convenio 105 de la OIT, ¿no? Tenemos como base la dignidad humana, hay que procurar que tengas todos estos, no controles sanitarios, porque aquí empezó ya a cambiar el discurso, sino toda esta prerrogativa sanitaria y social para que tú puedas estar bien. Y entonces se le empezó a dar un enfoque diferenciado hacia ellas,
no hacia el consumidor. Es decir, no, pues para evitar que el cliente se contagie. No, no, no. O sea, es que en realidad cuando yo digo las mujeres deben ser el fin y no el medio, es que cada antecedente, la manera en que podemos medir la reparación integral a una víctima o la manera en llevar a cabo un reglamento o un protocolo es enfocada hacia la mujer como sujeta de derechos con base a la dignidad humana, nada más. Y no así establecer el derecho a el libre desarrollo a la personalidad como una forma ilimitada de poder comerciar con el cuerpo. Y entonces en estos antecedentes podemos encontrar este tipo de discursos que yo diría, pues tenemos que seguirle por ahí. Es decir, ahora tenemos que cuestionar, a individualizar quiénes son los consumidores, por qué consumen, qué están consumiendo, qué les llama la atención, qué les facilita consumirlo. Ajá. Entender que la política, el narcotráfico, el tráfico de armas y la prostitución siempre van de la mano. Es decir, encontramos retenes, encontramos cateos, encontramos cateos para el huachicoleo, cateos para el arma de fuego, cateo contra estupefacientes, pero no se habla nada de la red de trata. Y quienes hemos estudiado este tema sabemos, y ahí están los datos estadísticos, que siempre el crimen organizado y la política de guerra siempre tienen este otro mercado y va de la mano. Entonces tienen industrias para blanquear el dinero y tienen asimismo estos mercados de industria del ocio y el trabajo sexual. Pero no estamos hablando de ello. Nos quedamos con la droga y nos quedamos con el tema de las armas, cuando en muchos países el top, el número uno de enriquecimiento del crimen organizado es la trata con fines de explotación sexual. Muy interesante, Betty. La verdad es que, Beatriz, muchas gracias por tu exposición, por tu tiempo y por compartir estas ideas con nosotros. Quiero felicitarte. Te vamos a hacer llegar de manera virtual. Vamos a ponerlo, licenciada Neidalí, en este momento un reconocimiento que otorga tanto la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y el CONACYT a la licenciada Beatriz Marisol Pérez Espíndola por su destacada participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos en su 14ª temporada con la conferencia magistral El marco regulacionista de la prostitución y de la trata. Así que, pues muchas gracias, nada más nos queda agradecerte y la verdad tengo, pues ya podemos decir un poco de tiempo de conocerte y en la Universidad Autónoma de Querétaro, una universidad muy importante del país y realmente el conocerte a ti y a tus compañeros para mí fue una experiencia muy buena y parte de esa experiencia pues es buscar la participación de todos, abrir foros de discusión de estos temas sensibles para la sociedad y que requieren un replanteamiento más serio y más comprometido. Así que muchas gracias. ¿Algunas palabras finales, Cris? Pues nada, yo creo que el reconocimiento es recíproco, doctor. Me parece que este tipo de foros es muy importante. ¿Y por qué? Y ya ve que usted, yo soy muy crítica hasta Sí, de las políticas académicas, ¿no? sí, En el momento que usted empieza a dar foro a discursos, no le llamaría yo disidentes, sino sumamente críticos, porque además, pues bueno, muchos de nosotros no formamos parte fundamental de una academia como tal, ¿no? Nos situamos en otro espacio de trabajo, es decir, a mí me ha agradado y reconozco de gran manera el trabajo que usted está haciendo con todos sus colaboradores, con todas sus colaboradoras, porque le están dando voz a distintas organizaciones, a distintos cuerpos académicos, institucionales, no institucionales, pero que tenemos algo que decir. Entonces, es justamente lo que hace la universidad.
¿no? Esa riqueza de puntos de vista, la no censura y el poder abordar estos temas desde un enfoque crítico, un enfoque humanista y evidentemente con propuestas que nos ayuden pues a llevar a cabo nuestros proyectos de vida y una mejor paz social, yo le diría, para, pues para estar bien. No tendría más que decir en ese sentido. Creo que los seres humanos merecemos, las mujeres merecemos vivir bien, merecemos una cultura de la paz, merecemos querernos a nosotras mismas y aprender a identificar que no somos nada más en este tema un objeto comercializable, sino que también somos mujeres que tenemos voz, que tenemos contenidos que podemos plantear con ustedes y bueno, en ese sentido estoy muy agradecida, maestro. Y evidentemente gracias a todas las personas que nos dieron un poquito de su tiempo para podernos escuchar. Bueno, y vamos a seguir difundiendo esta conferencia porque lo vamos a pasar en un reestreno en YouTube. Cuando escuchaba tus palabras, recordaba también una cuestión que me decían, es que la postura de la universidad es esta. Entonces yo decía, la universidad no puede tener una postura individual, porque su nombre lo dice, es universal, Claro. incluye a todos. Entonces, el hecho de que digan que la universidad tiene una postura, pues, está excluyendo a la propia función de la universidad. Así que muchas gracias, y nos vemos pronto, espero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Buen fin de semana a todas y todos. Gracias. Gracias. Y gracias a todas, a ustedes y a todos los que nos siguieron hoy en este programa de Viernes de Derechos Humanos. Vamos a pedirle a Neyali que despide el programa y que nos diga cuál es nuestro próximo Viernes de Derechos Humanos que tendremos en 15 días y cuál será el tema. Adelante, Neyali, muchas gracias. Creo que sí, muchas gracias a usted, un fuerte abrazo y un saludo a la licenciada Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy, por supuesto, y los invitamos a que nos sintonicen el próximo viernes 23 de agosto a la 1 de la tarde a la segunda emisión de su foro Viernes de Derechos Humanos con el tema armonización regional en materia de derechos de las víctimas, aportes para la construcción de un corpus iuris de víctimas a cargo del destacado doctor colombiano Pisman Johan Díaz Castillo. Los esperamos, no falten donde más aquí en TVLex. Hasta la próxima.